Bienvenido de nuevo a Fuerte Sin Barriga Podcast, el podcast para hombres mayores de 35 años que quieren eliminar la barriga, eliminar sobrepeso. Y sobre todo, quiero incidir que cuando digo mayores de 35 años, que muchas veces se malentiende y se creen que lo estoy llamando viejos, porque alguna vez me ha pasado por Instagram, y es que es mayores de 35 años, es que tienes más de 35 años y no hay más, más vuelta. Porque eso me ha pasado alguna vez, que me han escrito por Instagram, ¿cómo que mayores? ¿Nos estás llamando viejo? Tengo 33 años, me estaría llamando viejo a mí mismo. Incluso antes decía más de 30 años, mayores de 30 años, me hubiese estado llamando viejo a mí mismo. Y la verdad que somos todos muy jóvenes y así que, bueno, para que no se malentienda. Así que es podcast para hombres de más de 35 años. Intento metérmelo en la cabeza para que no haya ningún tipo de problema. Vamos con esta segunda parte del podcast que empezamos ayer, de hábitos diarios para la transformación física y mental. Algo muy, muy importante para no solo centrarnos en la nutrición y la alimentación, como comenté ayer. Sí que lo ahondaremos muy largo, tendido. O sea, tenemos capítulos, episodios para hablar sobre ello. Entonces, vamos a ir trabajando muy poco a poco, pero vamos a ir cogiendo unas muy buenas bases para darnos cuenta de otros puntos. Como comenté ayer, podía haber empezado hablando de por qué tienes que comer carbohidratos y no eliminarlos, que lo hablaremos. ¿Por qué tienes que eliminar el azúcar? Que lo hablaremos. Por cómo tienes que entrenar, que lo hablaremos, ¿vale? Pero quería hablar sobre ciertos temas que no se hablan mucho y como ayer hablamos del descanso, que es algo muy importante, y hoy hablaremos sobre una hidratación adecuada y su impacto en el metabolismo, ¿vale? Quiero que te quedes también con el segundo punto del que vamos a hablar sobre beber agua, sobre lo importante y lo crucial que es para tener un metabolismo eficiente. Y quiero que en el segundo punto te quedes con lo que te voy a comentar, porque muchas veces tendemos a pensar que tenemos eso que voy a comentar, pero realmente tenemos lo otro que voy a comentar, ¿vale? Ya lo entenderás cuando llegue ese momento. Estoy intentando también acercarme un poco más al micro porque no quiero que se oiga tan eco. No tengo para quitar por aquí el sonido, pero bueno, espero que se escuche bien, que estés caminando, que estés entrenando, que te estés moviendo mientras me estás escuchando, incluso haciendo la comida, que es algo que también utilizo yo en los podcasts, que a veces estoy cocinando y escuchando podcast, ¿vale? Vamos a hablar de los tres puntos. El primer punto es la regulación del metabolismo y la quema de calorías, esas calorías que tanto nos gusta mm, decir que quemamos calorías, ver relojes, etcétera, etcétera. Algún día hablaremos sobre ello, de lo irreales que son, ¿vale? Al final la hidratación es adecuada para mantener un equilibrio del metabolismo y que sea eficiente. Lo que hace el agua, para que te hagas una idea, es transportar los nutrientes y eliminar esos desechos del cuerpo. Al final, todo lo que no queremos, el cuerpo lo acaba eliminando al final por la orina. Y, y eso al final contribuye a una quema de calorías más eficiente y a un mejor funcionamiento del metabolismo en general. Al final, si tú tienes un buen tránsito, ayer me comentaba un cliente, ¿vale? Que había empezado justo hace una semana, me comentó que pues iba mejor al baño, que iba más veces al baño. Yo le dije, enhorabuena, porque eso significa que estamos teniendo un buen tránsito intestinal, eso significa que ahora pues, te estás alimentando mejor, además estás bebiendo bastante bien, estás teniendo una buena hidratación, y al final el cuerpo fluye. Si tú no bebes, si tú no te hidratas, al final tu cuerpo no va a poder eliminar esas toxinas, nos enfermamos con más facilidad y al final se mantienen en el cuerpo. Por eso es muy importante hidratarse, luego para que también haya una quema de calorías más eficiente y que realmente nos quedemos con los nutrientes que queremos y no con toxinas que al final esos nutrientes luego se acaban yendo. Entonces es muy importante que tengas una hidratación adecuada. Iba a comentar algo y se me ha ido completamente de la cabeza en cuanto a la nutrición, pero eso, es importante que al final todo esté bien hilado, que todo vaya, que todo tenga un buen funcionamiento dentro del cuerpo. Por eso es importante también una buena nutrición. Al final, bebes lo suficiente, lo que te pide el cuerpo, tienes una buena alimentación,
¿vale? Entonces tu cuerpo por dentro funciona perfecto y luego acaba eliminando esas toxinas, esos nutrientes que al final no nos aportan nada y no se quedan ahí como exceso de grasa. Muchas veces también ocurre, yo cuando me pongo malo, noto que me voy a poner como malo, empiezo a doler la cabeza, digo, hoy he bebido agua. Si veo que me empieza a doler la cabeza, que he tomado café, porque puede ser por la abstinencia de la cafeína, también hablaremos algún rato de eso. Puede ser que ya tenga, como digo, no he bebido agua. Entonces, bebo agua, ¿vale? Me bebo un poquito de agua. Siempre tengo aquí mi bote de agüita. Y cuando bebo agua, al rato ya se me pasa. Al final, el cuerpo también necesita, tu cerebro, beber agua. ¿Qué pasa cuando estamos con resaca? Que nos duele un montón la cabeza. Pero eso no significa porque hayas bebido mucho alcohol. Sí, es bueno, sí es por eso, porque al final el alcohol deshidrata, tú te levantas por la mañana completamente deshidratado y tienes un dolor en la cabeza brutal. Entonces, ¿qué necesitas? Beber agua, mucha agua para que a tu cerebro le llegue oxígeno y empiece otra vez a funcionar. Entonces, yo muchas veces bebo agua antes de ponerme malo y la verdad que eso funciona bastante. Y ahora mismo me está apeteciendo un montón beber agua, así que voy a darle un traguito. Vamos con el segundo punto, la supresión del apetito y el control de la ingesta de los alimentos. Este punto quiero que prestes realmente atención porque aquí muchas veces confundimos el hambre con sed, ¿vale? Beber suficiente agua puede ayudar a suprimir el apetito y controlar la ingesta de calorías y es algo que hago mucho y que incido mucho en ello. Muchas veces la sed puede confundirse con el hambre y puede llevar a que comamos en exceso. Muchas veces pensamos que tenemos hambre cuando realmente lo que tenemos es sed. Muy, muy pocas veces vamos a tener un hambre real. Vamos a tener más, pues, no sé, gusanillo, gula, pero hambre como tal, muy pocas veces lo vamos a tener. ¿Cómo se hace eso? Pues si tienes agua, bebes, ya verás cómo se acaba calmando tu barriga, si dejas de tener hambre y listo. Yo muchas veces estoy aquí estoy trabajando desde muy temprano hasta la hora de comer. Ya eso de mediodía, 12, 12 y media, por ahí, me empiezo a dar como el hambre. Pues no es hambre, digo, bebo agua porque ya veo que tengo la botella vacía, me ha dado pereza levantarme a rellenarla, voy, me levanto, relleno, bebo y ya está, y se olvidó el hambre. Entonces muchas veces confundimos esa sed con hambre, porque al final tu cuerpo, tu cerebro no distingue entre sed y hambre. Significa, oye, dame algo porque necesito, em, necesito sustancia, necesito beber, hidratarme, comer, sobrevivir, en este caso. Vale, así que mantente hidratado porque eso va a ayudar mucho a evitar este error que es muy común, como te he comentado, y te va a apoyar en esos esfuerzos que estás poniendo para perder peso y al final, pues, oye, te estás esforzando por algo, pues que no sea por una simple tontería, que eches todo a perder porque no hayas bebido la suficiente agua, ¿no? No te hayas hidratado lo suficiente durante el día, ¿vale? Vamos con el tercer punto, que es mejorar el rendimiento físico y la recuperación, algo que también hemos hablado en el podcast de ayer, sobre todo de esa recuperación, ¿no? Que siempre de repararnos, de recuperarnos. Y la hidratación es adecuada fundamentalmente para mantener un buen rendimiento físico que sea óptimo y una recuperación efectiva después del ejercicio. Obviamente, siempre que vas al gimnasio a entrenar, en el gimnasio, en casa, donde sea que entrenes, que hagas ejercicio, que es importante, siempre ten una botella de agua al lado. Es importante hidratarse, es muy importante hidratarse. ¿De acuerdo? Beber agua antes, durante y después del ejercicio puede mejorar tu resistencia y capacidad de quemar grasa durante las sesiones de entrenamiento. Lo que puede ser esencial en este viaje, ¿no? Que estamos teniendo que transformes, a que te transformes físicamente. Entonces es crucial de que siempre te hidrates cuando estés haciendo ejercicio, porque no puedes no ir al gimnasio. Ya veo muchas veces en el gimnasio gente que va sin una botella de agua y digo, ¿cómo puedes estar
una hora entrenando, una hora haciendo cardio y que no bebas agua. Aparte de que nos creemos, que eso lo hablaré en mitos de creencias, mitos que hay, que sudar es perder grasa, es quemar grasa. No, sudar es deshidratarse y si estás eliminando líquidos, en vez de por la orina, estás eliminando a base de sudor, hay que beber agua. Entonces hay mucha gente que se mata a cardio sin ningún tipo de sentido, pierde un montón de agua, piensan que han sudado y que han perdido grasa, pero no, lo único que ha pasado es que te has deshidratado. Entonces, muy importante tener en cuenta esa hidratación a la hora de hacer ejercicio. Como te digo, es en casa o en el gimnasio, pero importantísimo hidratarnos para, aparte de los anteriores puntos que te he dicho, pero sobre todo a la hora de hacer ejercicio. Así que recuerda, ¿vale? Ya para finalizar esta parte 2 del podcast, que hay que tener una muy buena hidratación, que es esencial para tu bienestar en general, para alcanzar tus objetivos de pérdida de grasa, sobre todo con ese punto 2 que hemos hablado. Así que si te cuesta mucho beber agua, establece como recordatorios para saber que, oye, voy a beber un vasito de agua, algo que te marque, si te cuesta mucho, pues siempre tener una botella cerca de tu trabajo en el que bebes, bam. O sea, háztelo fácil, no te pongas hoy, voy a beberme 4 litros de agua hoy si nunca has bebido, ¿vale? Así que considera el agua como una herramienta clave en tu arsenal de pérdida de peso, ¿vale? Cuida al final tu cuerpo, tu mente, con una hidratación adecuada. Como te digo, ten una botella al lado. Si no sueles beber mucha agua, pues a X horas bébete un vaso de agua, dos. Hay apps en las cuales te puedes descargar y ir marcando como que has bebido un vaso de agua para llegar a tus requerimientos. Pero también es muy importante que sepas que no te tienes que hinchar agua. Tu cuerpo te pide agua, te va a pedir agua, ¿vale? Ahora mismo no lo sabes. Hay un momento en el que te va a pedir como, oye, quiero beber, quiero beber, quiero beber. Hay momentos en los que no tienes que excederte porque al final eso ya también puede crearte un problema. Pero normalmente entre 2, 3 litros al día es lo adecuado. Si ya te pide beber mucho más, 4 o 5, pues es también normal. Yo antes bebía bastante, bebía unos 5 o 6 litros diarios y ahora me beberé entre 2, 3. También hay una forma de controlar si estás hidratado, si estás bien hidratado y tu cuerpo está funcionando, es mediante la orina. Si tu orina es más transparente, tira más a blanco, más a transparente, estás muy bien hidratado. Si tu orina tira más a naranja, a rojizo, tienes un problema, ¿vale? Siempre intenta llevarlo lo más transparente posible y fíjate cómo así pues sabrás si estás hidratado o no. Pruébalo y me comentas. Hasta aquí el episodio de hoy, la parte 2 de estos episodios de hábitos diarios para la transformación física y mental. Y mañana, miércoles, trataremos sobre el tercer punto que aún no te voy a comentar de qué va a tratar. Ya te dije ayer que va a ser un punto que que lo vas a agradecer, nunca mejor dicho, haya dado una pista. Así que nada más por aquí, espero que pases un buen día, que te muevas, que camines y que me hayas escuchado haciendo algún tipo de actividad, que sea cocinar, hacer la compra, pero que no sea en el sofá. Un abrazo y a tope.